Hola, muy buenas a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Nuevamente continuamos con el video correspondiente al tema del absolutismo y la formación de los estados nacionales modernos, que es la continuación del video previo con el mismo título, que es una asignación especial, una clase virtual para los alumnos de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello en la materia que tengo el honor y el gusto de dictar, Cultura y Modernidad o Historia de la Cultura 2. Bien, nos habíamos quedado justamente en lo que sería el desarrollo del tema del absolutismo, como justamente de las monarquías autoritarias. Vamos a hablar ahora del absolutismo. Entonces, bueno, vamos a continuar hablando del desarrollo y lo que son las características de este periodo y este fenómeno histórico-político importante en la historia europea. Bueno, el siglo XVII ya viene a ser propiamente dicho el siglo que corresponde al absolutismo triunfante. Es el periodo de pleno absolutismo, donde las monarquías autoritarias, que eran propias del siglo XVI, de los periodos del Renacimiento, empiezan a convertirse paulatinamente en monarquías absolutas. Y ya los reyes como tales, los príncipes o emperadores de este periodo del siglo XVII, cuentan ya con muy poca oposición a su poder. Y ahora precisamente se puede hablar ya con propiedad del absolutismo como sistema político, como forma de la manifestación del poder. Inclusive podríamos hablar que esa va a ser de alguna manera la forma que se va a considerar más correcta para ejercer el poder. De igual manera, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII va a haber un conjunto de teóricos que van a pretender justificar desde el punto de vista intelectual este sistema político. Más adelante en el video vamos a hablar con detalle de esos personajes. Bueno, el siglo XVII justamente es el siglo que nos corresponde destacar acá la consolidación del absolutismo, es decir, del poder sin restricciones por parte del rey, príncipe o emperador. El monarca va a convertirse en el soberano. Él va a representar la soberanía, el poder, la autoridad completa de la nación. Él encarna a la nación. Y precisamente este es el famoso periodo donde se atribuye a Luis XIV de Francia la famosísima frase "el Estado soy yo". Entonces, bueno, el poder de los soberanos, de los reyes, de los príncipes, emperadores, va a ser un poder sin mayores limitaciones constitucionales, entendiendo en este caso la palabra constitucional como el fundamento legal que permite que el Estado moderno esté estructurado desde cierta legalidad y autoridad emanada de tradiciones legales. Entonces, bueno, en este caso su poder era legalmente prácticamente ilimitado. Sin embargo, es bueno aclarar una cuestión que es muy importante sobre el punto de los reyes absolutistas, que aunque su poder era muy amplio y contaba con sumamente pocas restricciones, tampoco era exactamente ilimitado. A pesar de que ya en el siglo XVI hubo algunos intentos de parte de la nobleza de oponerse al poder omnímodo que cada vez más se desarrollaban los distintos reyes, emperadores o príncipes, en el siglo XVII, cuando ya comienza el absolutismo triunfante, el absolutismo como tal tampoco es ilimitado. ¿Por qué? Bueno, porque los reyes, príncipes o emperadores, en su condición de soberanos, en su condición de monarca, también tenían que limitar su poder a una serie de condiciones. Esas condiciones tenían que ver con el mismo hecho de que los reyes, en el contexto de la Europa occidental, eran fundamentalmente los defensores de la fe, los defensores de la tradición. Por lo tanto, el rey, príncipe o emperador que le tocaría ser soberano, tenía que respetar la ley divina, lo que se consideraba las normas morales. De alguna manera también tenía que respetar lo que también se conoció como la ley natural. De igual manera, era deber de parte de los soberanos proteger a sus súbditos y también garantizar la riqueza, la prosperidad de su reino. Entonces, por lo tanto, un rey no podía, bajo ningún concepto, obligar a una persona, digámoslo de esta manera, a cometer pecado abiertamente. Ciertamente en el manejo de la política, muchas veces entre las sombras sabemos que los gobernantes, sean reyes o sean
presidentes de república, muchas veces son capaces de hacer acciones deplorables, que inclusive podríamos llamar acciones criminales, pero los reyes, como defensores de la tradición, de la moralidad, no podían ir en contra de la ley divina. Digamos un ejemplo, un rey no podía obligar a un padre a matar a su hijo. No era lo correcto. Un rey no puede obligar a una mujer a cometer adulterio o cometer bigamia. Un rey no podía justificar el robo, el asesinato, la mentira conscientemente, porque todas esas cosas estaban prescritas en contra de lo que se consideraba la ley de Dios. Un rey no podía permitir cuestiones que se consideraran inmorales. Pónganse ustedes el incesto, la zoofilia. Un rey no podía bajo ningún concepto permitir cosas que atentaran contra la moral y las buenas costumbres. Quizás en la vida privada sí lo podía hacer, pero como representante de la soberanía nacional, defensor de la fe y guardián de las tradiciones, no podía bajo ningún concepto hacer ese tipo de cuestiones. Otra cosa era que los reyes tenían la obligación de garantizar, como ya les mencioné, la prosperidad de sus propios reinos. No se podía considerar que un rey pudiese vivir en una vida de felicidad, tranquilidad, molicia, desapego, mientras los súbditos estaban pasando hambre. Evidentemente, una de las imágenes que nosotros tenemos del periodo absolutista es que los reyes se la pasaban en fiestas y la gente muriéndose de hambre. Y aunque muchas veces eso pudo haber sido cierto, era obligación de los reyes velar porque la gente no pasara hambre. Un famoso rey en Francia en el siglo XVI, el famoso Enrique IV, planteaba que lo que él deseaba es que tuviese cada francés que cada domingo pudiese comerse una gallina, un pollo, refiriéndose a algo como una comida dominguera, lo que nosotros podríamos decir coloquialmente una parrilla, una barbacoa. Esa expresión se veía precisamente en el contexto de que la devastación que había sufrido Francia durante los conflictos que hubo en el siglo XVI había hecho que la miseria abundara. Por lo tanto, un rey tenía que preocuparse por eso. Inclusive, podríamos decir que la causa que va a implicar que el absolutismo sea derrotado en el finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX va a ser que los reyes se han despreocupado mucho por la seguridad y el bienestar de su pueblo. Y eso también rompía una cuestión importantísima, que era proteger a sus súbditos. Se suponía que el rey, como garante de la seguridad del reino, tenía que proteger por completo a sus súbditos, ya sean desde la nobleza hasta el más humilde campesino. Entonces había como unas responsabilidades, había como que una cuestión que de alguna manera limitaba el gran poder que podían tener los reyes, príncipes y emperadores, que eran en este caso absolutistas. Entonces, bueno, este periodo del siglo XVII que consolida el absolutismo lo podríamos ver de una manera más explícita en un gráfico que de alguna manera nos ayuda a comprender este fenómeno y este periodo histórico que estamos hablando. Bueno, justamente esta etapa del absolutismo es cuando ya el rey, el monarca, que está acá, se encarga de hacer una gran cantidad de cosas. Él concentra en sus manos una gran cantidad de funciones. El rey, el monarca, ya sea emperador, rey, príncipe, etc., él concentra una gran cantidad de funciones y se supone que Dios fue el que designó al monarca. Eso es lo que se justifica hoy en día como el derecho divino de los reyes. Esa era la principal explicación. Por lo tanto, fue Dios el único que ungió, fue Dios el que tuvo la voluntad de ungir a ese monarca. Por lo tanto, no se podía cuestionar su autoridad. Cuestionar la autoridad del monarca equivalía a desafiar la voluntad de Dios, y por lo tanto nadie se atrevía, o por lo menos mucha gente no se atrevió durante mucho tiempo a cuestionar la autoridad. Ahora bien, el periodo del absolutismo, ¿de qué habla entonces? Bueno, este monarca, este rey, es el que va a encargarse de controlar una serie de elementos en su territorio. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con esos elementos? Bueno, cuando hablábamos que la famosa frase de Luis XIV, que se atribuye a él, el Estado soy yo, se refería a que él no estaba diciendo que iba a hacer lo que le da la gana, sino que él representaba una autoridad muy fuerte que tenía
muchas expresiones. El poder del Estado era representado, era encarnado por él. Entonces, bueno, veamos acá. En este periodo, el rey o monarca es el hombre que de alguna manera, me disculpan acá, representa la legalidad. Es decir, el rey hace las leyes y además imparte justicia. ¿Ok? El rey hace las leyes e imparte justicia. Por otro lado, disculpen acá, por otro lado, el rey es el que cobra los impuestos, dirige la economía nacional. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con recaudar dinero, manejar los impuestos corresponde a él. De hecho, ya el rey puede decidir qué impuestos, qué leyes, y él dirige también la parte de la justicia. De igual manera, el rey, el monarca, aparte de cobrar los impuestos y aparte de hacer la parte legal, el rey designa los funcionarios. Los funcionarios son designados por el rey por su voluntad, y el aspecto también quizás más importante que le va a terminar dando estabilidad a su régimen es que el rey controla el ejército, y también consiguió en el siglo XVII y XVIII someter al control de la autoridad del rey las iglesias. En este caso, en las iglesias que fueran no católicas era normal porque se crearon las llamadas iglesias nacionales, en el cual el rey era la cabeza de la iglesia. Por lo menos en Inglaterra, el rey sería el equivalente al papa en el catolicismo. Pero en los países católicos, los reyes absolutistas no querían la presencia de funcionarios de lo que sería hoy en día el Estado Vaticano, que en aquella época se llaman los Estados Pontificios. Es decir, no quería que los obispos, los cardenales y los sacerdotes estuviesen sometidos a la autoridad de Roma. No, el gobernante de turno buscaría la manera de ser él quien designara a los obispos y a los cardenales como si fueran funcionarios, porque para él era más importante la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de su reino que las cuestiones religiosas. Y eso permitió que surgieran fenómenos como el llamado galicanismo en Francia o el josefismo en Austria, donde los reyes pasaron por la autoridad del Papa, y siendo ellos católicos, ellos se encargaron de controlar o dominar la iglesia en aquella época. Entonces, bueno, todas estas características que son propias del absolutismo se empiezan a desarrollar fuertemente en el siglo XVII. Los reyes hacen la ley e imparten justicia, se encargan de cobrar los impuestos, designan a los funcionarios y además controlan el ejército y la iglesia, que eso va a ser muy importante porque va a permitir sostener tanto en el aspecto pragmático, la fuerza, como en el aspecto moral, la fe, la religión, la tradición, el reino. Y eso va a forzar justamente o reforzar la autoridad del rey, que bajo este concepto del derecho divino van a estar sumamente blindados. O sea, la iglesia que colabora, porque está controlada por el rey, va a difundir la teoría de que su majestad el rey es el único que representa la voluntad de Dios, y solamente ante Dios él responde, él no tiene por qué responder a sus súbditos. Y si alguien todavía se rebelaba, estaba justamente el ejército para imponer su fuerza. Entonces, bueno, esto explica justamente por qué los reyes absolutistas van a conseguir imponerse como una autoridad absolutamente incuestionada prácticamente. Las distintas instancias que pudieron haber en el siglo XVI que limitaban la autoridad y el poder de los reyes, príncipes o emperadores, cada vez más empiezan a retroceder. Entonces, bueno, Luis XIV de Francia se va a convertir precisamente como en el gran representante de ese periodo. Y el esplendor de su corte, ese absolutismo cortesano, se va a convertir de alguna manera en una especie de modelo a seguir. Muchos van a querer tratar de imitar ese modelo. Y cuando justamente va avanzando el siglo XVII, se va consolidando una manera de hacer y ver la política en esa etapa. Tanto es así que Luis XIV busca
concentrar en el Palacio Real a toda la nobleza, evitando que la nobleza pueda estar en sus distintas localidades, terminando justamente la misión que habían comenzado los reyes franceses de finales de la Edad Media. Recordemos una vez más este gráfico que hicimos. En la Edad Media era propia la descentralización del poder. Entonces, en la Edad Media era propia la descentralización del poder. En el siglo XIV, XIII y XIV, esta era el día a día en Francia. ¿Qué hacen los reyes? Buscan la manera de transformar eso. Ahora el rey que gobierna la capital puede ejercer el poder en todo el reino de manera centralizada. Entonces Luis XIV es el que termina de consolidar eso. Claro, va a conseguir resistencia de parte de la nobleza, pero él va a lograr imponerse y finalmente se va a consolidar. Y el modelo de su forma de controlar el poder se va a convertir en una manera de admiración por parte de otros reyes, porque además él va a utilizar algo muy importante, el arte. El arte, ya sea la pintura, la escultura, la arquitectura, la decoración de interiores y hasta la música, se va a convertir, la llamada música de cámara, se va a convertir en algo fundamental, algo muy necesario para que el esplendor de la corte sea visto como algo de admiración, de sorpresa, de impacto. Justamente el arte que va a salir de Versalles, a las afueras de París, se construye un famoso palacio, un palacio muy vistoso. Eso va a terminar impactando a casi toda Europa. Ese tipo de boato, de lujo, de esplendor, se va a copiar prácticamente en toda Europa. Y casi todos los reyes van a tratar de tener un pequeño Versalles o van a querer imitar la moda que de hecho sale de Francia. La imagen que nosotros tenemos hoy en día de Francia como una gran casa de moda importantísima empieza a tener su origen en esa época. Aquí en este mapa que les voy a compartir acá se puede ver justamente cómo el arte de Versalles, que está acá, Versalles es ese centro que está acá. Ok. Versalles, que está acá. Ajá. Disculpen. Ajá. Ok. Versalles, que está acá, es el centro del poder en Francia. Bueno, estas rayas que están viendo ya que se extienden hablan de la expansión del modelo artístico de Versalles, pero también del modelo político. Todos los reyes van a querer tener un palacio parecido al de Versalles. Todos los reyes lo van a querer tener, ¿para qué? Para concentrar allí la corte. Todos los reyes van a hacerle decoraciones, van a tratar de ponerles muebles parecidos a este. Todos van a querer tener músicos en la corte. Todos van a querer precisamente que les hagan pinturas y esculturas. Y esto va a ser justamente una época de oro que va a abrir el camino inclusive para que se desarrollen, como ya les he mencionado, las artes. Van a surgir precisamente los llamados músicos de cámara. Y los músicos de cámara van a tratar de hacer que se sientan a gusto los reyes, príncipes y emperadores. Y van a dejar una huella muy importante en lo que nosotros hoy en día conocemos como la música clásica. Uno de ellos en este periodo, el siglo XVII, es el famoso compositor alemán Johann Pachelbel, que dejó una pieza musical muy conocida que se llama el Canon, que vamos a escuchar un pequeño fragmento para que vean el impacto de lo que luego sería justamente esta cuestión del absolutismo, cómo una cuestión política terminó influenciando otras áreas de la vida humana. Esto es un extracto pues precisamente del famoso Canon de Pachelbel.
Bien, esa pieza musical que para muchos de nosotros es conocida como música clásica y ya, lo dejamos hasta allí. Hoy en día nosotros pensamos que la música clásica es fundamentalmente ir a un teatro y escuchar a una orquesta sinfónica, pero en aquel momento no era ese el concepto era que los reyes en sus palacios, los príncipes, inclusive duques o varones, condes y los emperadores querían escuchar música. No había instrumentos, pero no había elementos para reproducir la música como hoy en día puede ser un CD, un equipo de sonido, un mini componente. No había ni de ninguna manera un iPod ni archivos como MP3, etcétera. Nadie llevaba la música en un archivo portátil en su celular, etcétera. ¿Cómo se podía escuchar la música? Bueno, aquí se llevaban unos músicos que interpretaban y para elaborar esa música había que tener un compositor y tener precisamente un músico de cámara era un lujo que solamente podían darse reyes, príncipes y emperadores. ¿Ok? Y por supuesto para ese tipo de creador eso era una cosa importantísima. ¿Ok? Eso va a permitir por supuesto un avance en el campo de las artes, producto justamente de esta cuestión. Entonces bueno, Luis XIV se va a convertir en el símbolo, la expresión más famosa, la imagen del absolutismo. Pero curiosamente en el siglo XVII, cuando él se convierte en ese modelo, una persona que trata de imitarlo va a fracasar rotundamente en su país. Y ese gobernante va a ser justamente el gobernante de Inglaterra, Carlos I. Carlos I de Inglaterra va a ser el primer rey derrocado por una revolución que no va a aceptar en su país que se imponga un sistema de gobierno absolutista. Carlos I quiere imitar de alguna manera el ejemplo que está viendo de Luis XIV y va a ser derrotado porque el Parlamento, esa instancia que todavía defendía los privilegios de la nobleza, pero también en este caso el Parlamento de Inglaterra representaba esa nueva tendencia de la clase social llamada la burguesía, la naciente burguesía. Ellos van a tener un conflicto con el rey, va a haber una guerra civil en 1642 y el rey va a ser derrotado en 1646. Se le va a abrir un juicio y él va a ser condenado a muerte. De hecho, cuando él fue juzgado, lo más asombroso es que él se negó a aceptar la validez de ese tribunal, porque ese era un tribunal humano y un rey no tenía por qué responder ante ningún humano. El rey solamente respondía ante Dios. Y bueno, él fue condenado y se le ejecutó, se le cortó la cabeza. Justamente eso estaría casi 150 años antes de la famosa Revolución Francesa de finales del siglo XVIII, donde le va a pasar lo mismo al rey de Francia, que en este caso va a ser el nieto de Luis XIV. El rey Luis XVI va a ser decapitado en 1792 y ahí se va a acabar oficialmente la monarquía absoluta en Francia y vendrá otro proceso político. El caso es que el rey Carlos I fue derrocado y cuando ocurre esa rebelión, esa revolución contra el absolutismo en Inglaterra, ya se ve que el papel de la naciente burguesía va a jugar un papel clave. Ahora bien, para los reyes de esta época, estos aspectos fundamentales para las actividades que ellos hacían, que les mencioné, cobrar los impuestos, mantener un ejército, nombrar los funcionarios, manejar a la iglesia y hacer la ley y convertirse en las figuras que administran justicia, todo eso se podía hacer fundamentalmente porque se necesitaba un constante financiamiento del Estado. Tener un ejército implica que hace falta una fuerza económica y estos son los años en el cual el sistema capitalista ya empieza a agarrar impulso. El capitalismo que había prácticamente renacido o el capitalismo moderno había empezado a dar sus primeros pasos entre los siglos XIII y XIV, ya en el siglo XVI estaba consolidado, en el siglo XVII empieza a producirse un gran avance. Estos son los años precisamente en el cual ya se consolida la idea de una banca. Hay banqueros que le prestan dinero
a los reyes, príncipes y emperadores. En el caso del emperador Carlos V de Alemania, también llamado Carlos I de España, él necesitó el apoyo económico de unos banqueros llamados los Früger en Alemania. Ellos ayudaron a que pagarle la campaña electoral de él para poder ser elegido emperador alemán. Por otro lado, un famoso caso que tiene que ver con Venezuela, hubo otros banqueros, los Belzer, que Carlos se endeudó con ellos y la única forma de pagarles fue dándole territorios en Venezuela. Así que Venezuela fue durante un tiempo provincia alemana. Y los prestamistas en este caso son una figura también importante, y también va a surgir la casa de bolsa, también van a surgir los libros de contabilidad, ya desde la época del Renacimiento lo había. Entonces el manejo del dinero, la economía monetaria se vuelve muy importante en esta época. Entonces ustedes pueden ver aquí cómo esto que están viendo acá es una caja de seguridad. Esto es básicamente una caja de arcas de dinero. Ahí pueden ver también una moneda, unas monedas de oro, y lo que ven arriba que tiene un sello, esto es lo que el equivalente a lo que nosotros podríamos llamar un giro bancario. Este sería el equivalente a un giro bancario, o un préstamo. Y aquí se pueden ver lo que serían los libros de contabilidad. ¿Ok? Aquí hay un contrato legal, y esto sería lo más parecido, esto que está aquí, lo más parecido a un cheque. Bueno, la economía monetaria, basado en el sistema capitalista, va a ser fundamental para sostener los regímenes monárquicos, porque un rey necesita dinero para consolidarse. Y cuando nosotros hablamos del poder, no solamente nos referimos a la fuerza. Generalmente la noción que nosotros tenemos del poder es la coacción, la fuerza. Y no es el único elemento, es el poder de la coacción, la fuerza, pero también el poder monetario. ¿Y por qué? Bueno, porque ambas cosas están muy relacionadas. No es casualidad que las personas que se dediquen a actividades ilícitas, es decir, los delincuentes, el crimen organizado, no solamente quieran obtener bienes económicos, dinero, joyas, sino que también anden profundamente armados y utilicen ese medio para coaccionar a otro. Cuando un ladrón te apunta con un arma, está usando el poder de la fuerza para quitarte un bien. Entonces, bueno, de alguna manera, mutatis mutandis, porque no es exactamente igual así el caso de los reyes, emperadores y príncipes absolutistas, ellos necesitan grandes cantidades de dinero para poder financiar su poder en este caso poder armado, su poder militar. ¿Por qué? Bueno, porque esto que se va a producir mucho en el siglo XVII, que es una batalla, las guerras se van a producir con mucha frecuencia. Esto que ven acá son batallas que van a formar parte de la llamada Guerra de los 30 años, que fue un conjunto de conflictos que hubo en el centro de Europa y que prácticamente incorporó a la mayor cantidad de países europeos. Entonces, bueno, aquí se ven ejércitos por completo peleando. Aquí se ven ejércitos. Esto que están viendo acá son grupos de soldados aquí atacando una ciudad. Y aquí, esto que están viendo, estos extraños cuadritos, son divisiones militares con unas lanzas, y las lanzas se ven así. Aquí se están atacando, estos distintos cuadros que están aquí peleando, están luchando. Bueno, tener un ejército, mantener un ejército era una cosa bastante compleja, ¿ok? Era una cosa que implicaba mucho dinero. Entonces, en esta etapa de la consolidación de los regímenes de la monarquía absoluta, poseer un ejército fuerte, centralizado, profesional, era algo necesario si un rey quería consolidarse como una autoridad segura y temida. Entonces, bueno, los reyes se van a garantizar la formación de ejércitos. Aquí vemos una compañía militar. ¿Se acuerdan que vieron una imagen donde había unos cuadros? Bueno, esos cuadros se debían a que todo este poco de hombres con lanzas, esas lanzas se llamaban picas, se utilizaban, eran unas lanzas más o menos de casi 2 metros de largo,
era muy importante tener un ejército grande, amplio y disciplinado. Las lanzas, por supuesto, eran de mucha ayuda, pero en este periodo que estamos viendo, se ha desarrollado la pólvora y surge precisamente esto, el fusil. De los fusiles va a surgir una famosa arma que es el mosquete. A ustedes seguramente les sonará una obra literaria que fue llevada al cine, les sonará más la película que seguramente la obra literaria, que se llama Los Tres Mosqueteros. Los mosqueteros es una palabra que viene del francés mosquetier, y eso era un tipo de arma, era un tipo de fusil que permitía disparar muchísimo más rápido. Y los fusiles eran clave para imponerse en el campo de batalla, al igual que esto, los cañones. Aquí vemos un cañón y aquí vemos unas instrucciones, pero aquí vemos unas instrucciones de aquí vemos unas instrucciones de cómo disparar un cañón. Y aquí vemos una reconstrucción de un cañón de la época que se ve un poco más pequeño. Tener un cañón era una cosa decisiva, ¿ok? De hecho, hoy en día se utiliza en política la frase cuando va a haber un enfrentamiento entre dos grupos, que cada quien cuente sus cañones. El que tenga más cañones posiblemente ganará. Bueno, precisamente eso formaba parte de la época que estamos viendo, en el cual tener un ejército ampliamente armado, artillado y disciplinado era clave. Entonces, bueno, aquí vemos un grupo de soldados que se ven casi todos igualitos. La razón es obvia que se ven igualitos porque la idea es que las fuerzas militares se caractericen por la disciplina, la obediencia, la profesionalidad, que sepan hacer su trabajo muy bien. Entonces, ya en esta época era muy difícil que algún noble pudiese armar un ejército por sí mismo, un ejército aparte del rey. Y esa va a ser la diferencia de esta época. Y es también la razón por la cual se van a producir guerras que muchas veces van a tener el objetivo de evitar los conflictos internos y llevarlo a lo externo, y también ampliar las fronteras de los distintos territorios. En el caso de Francia, cuando fue rey Luis XIV, él se empeñó en involucrar a Francia en una serie de guerras con la intención de ampliar las fronteras francesas. Buena parte de las fronteras que hoy en día tiene Francia se deben al empeño de Luis XIV de crear fronteras naturales. Él quería que Francia tuviese fronteras al sur con los Pirineos, con España, al sureste con Italia a través de los Alpes, y en el noreste todo lo que noreste sí, todo lo que sería el río Rin. No logró su objetivo en el Rin porque tenía que haber conquistado toda Holanda, pero sí logró llevar la frontera hasta lo que actualmente hoy es día la frontera entre Alemania y Francia, que sí toca una parte del Rin. Entonces, bueno, en este mapa se puede ver los empeños que hizo él por ampliar el territorio francés. Lo que está acá en este color como oscurito, esto que está acá es el territorio original francés. Esto que está en amarillo, en anaranjado, en marrón y aquí arriba en verde, son los distintos territorios que él logró conquistar. Él expandió las fronteras que estaban acá, las expandió hasta acá, ¿okay? Involucrando a Francia en una serie de conflictos. Y eso era clave para imponer, digamos, su autoridad. Bueno, y eso va haciendo que el siglo XVII sea un siglo de profundos conflictos que en muchos casos van a terminar marcando o constituyendo la configuración de las fronteras, y muchas veces van a explicar parte de ciertas cuestiones de la historia europea. Porque, por ejemplo, en España hay un enclave llamado Gibraltar que le pertenece a Inglaterra, porque la isla de Córcega
que es una isla que siempre estuvo vinculada a Italia, ahora es propiedad de Francia, porque Holanda es un país donde hay tantos diques y porque le han ganado espacio al mar, llamado también los Países Bajos. Esas son cuestiones que tienen algunas explicaciones vinculadas a esta serie de conflictos que se marcaron en esta época. Entonces, bueno, los reyes, con esto hago una especie de resumen, los reyes van a hacer uso de su autoridad en este periodo. Su autoridad por la fuerza. Solamente en el caso de Inglaterra ese poder va a ser contrastado y rechazado por parte de una revolución, pero de resto todas las demás casas gobernantes en Europa se van a mantener bajo ese mismo modelo. Y tanto es así que puede hacer una muy apretada síntesis de casi 500 años de historia europea con lo que les voy a mostrar. Así se van a ir estableciendo y consolidando las llamadas dinastías en los distintos países europeos. Aquí destaco, por ejemplo, lo que podríamos decir las principales potencias europeas. Por supuesto, el absolutismo fue un régimen que no abarcó únicamente estas naciones. El absolutismo se extendió a muchas más. Pero aquí en el caso de España, vamos a comenzar con la primera. España es la primera aquí en la lista. La primera dinastía que se va a establecer en España con el carácter absolutista, vamos a concentrarnos aquí primero, va a ser la dinastía Augsburgo o los Austria, que va a tener a Carlos I o Carlos V, Felipe II, Felipe III, IV y Carlos II. Ahí se va a presentar el problema de que el rey no va a dejar sucesión. Va a haber una guerra que se va a llamar la Guerra de Sucesión Española, donde Francia, Inglaterra, Austria van a intervenir. Y en ese conflicto va a ganar Francia. Va a colocar la dinastía Borbón, sus familiares. Felipe V, que está acá, va a ser familia de Luis XIV. Y bueno, los Borbones van a tener reyes como Felipe V, Carlos III, Carlos IV y finalmente Fernando VII. Va a seguir habiendo otros reyes, pero hasta aquí va a llegar la época del absolutismo. España va a ser invadida por Napoleón, se va a producir las guerras de independencia ya y luego las colonias hispanoamericanas se van a liberar. Y ahí va a acabar justamente el periodo de la monarquía absoluta clásica. En el caso de Francia, hubo nada más dos dinastías, los Valois y los Borbón. Los Valois estuvieron representados por Francisco I, Enrique II y luego Carlos IV y Enrique III. Estos reyes estuvieron muy involucrados, estos tres últimos, en lo que se llamaron las guerras de religión, que enfrentaron a los católicos y protestantes. Francia se devastó profundamente y se vio en un estado de gran inestabilidad. Francia comienza a recuperarse cuando la dinastía Borbón llega y Enrique IV, que era un protestante y luego se cambia a católico, comienza un proceso de recuperación de Francia. Pero el que va a iniciar el centralismo y el absolutismo clásico va a ser Luis XIII, luego su hijo Luis XIV, finalmente un sobrino, un nieto de Luis XIV, Luis XV se va a encargar. Aquí Francia va a entrar en crisis y finalmente Luis XVI va a tener que heredar justamente una carga muy pesada y va a venir la Revolución Francesa que va a marcar el fin de la monarquía absoluta. En el caso de Inglaterra, la familia Tudor es la que comienza justamente el absolutismo y la formación del Estado Nacional. Enrique VII fue el que se encargó de poner fin a la guerra civil, la guerra de las dos rosas. Su hijo Enrique VIII va a convertirse en el monarca absoluto que va a imponer el cambio religioso en Inglaterra. Van a dejar de ser católicos para convertirse en anglicanos. Isabel I va a entrar en conflicto con Felipe II por razones religiosas. Isabel I es una reina muy querida allá en Inglaterra. Lo ven como que la mujer que defendió la independencia de la isla frente a los ataques españoles, pero ella no dejó descendientes. Entonces llegó la familia Estuardo desde Escocia y Jacobo I va a ser el primero que va a intentar aplicar un absolutismo imitando a Luis XIV. Carlos I, su hijo, es el que va a ser derrocado por la revolución, que fíjense acá hace una interrupción. Carlos I va a ser ejecutado, les dije que le hicieron un juicio, y después de eso va a venir un periodo llamado la Commonwealth, que Inglaterra se va a convertir en una república.
pero después eso va a degenerar en dictadura y el dictador, que era Cromwell, el líder de esta revolución, al morir y dejar a su hijo, el país entra en caos y le vuelven a dar la corona a los Estuardo. Carlos II gobierna sin problema. Su hijo, Jacobo II, es el que va a tener inconvenientes porque él va a querer, a pesar de todo lo que pasó aquí, instaurar el absolutismo y va a ser derrocado en otra revolución, que no va a ser violenta. Van a venir nuevos reyes, pero todos los reyes que van a venir posteriormente van a ser reyes constitucionales, no van a ser absolutismo. Austria, que como verán acá, es la más larga, esa no la voy a explicar toda, es prácticamente el único país que tuvo una dinastía única e ininterrumpida. La llamada familia Habsburgo, que está acá, gobernaron desde Maximiliano I y Carlos I, el mismo que estaba acá de España. Van a haber una serie de distintos emperadores y ellos van a tener una continuación prácticamente ilimitada hasta lo que sería la Primera Guerra Mundial. La rama original de la familia Habsburgo se mantuvo hasta María Teresa. Luego, cuando ella se casó con una familia de apellido Lorena, la dinastía pasó a llamarse Habsburgo-Lorena. Todos estos emperadores se mantuvieron hasta la Primera Guerra Mundial. Así que Austria vino a ser el país que más o menos el absolutismo se mantuvo en líneas generales. Aquí está Prusia, puse la bandera de Alemania para que lo identifiquen. Prusia es una región de Alemania, fue la región que logró el mayor desarrollo político en aquella época, porque Alemania era un país que estaba muy dividido en una serie de principados y reinos. El primero va a ser Federico I de Prusia, luego Federico Guillermo, que va a tener un hijo muy famoso que es Federico II, Federico el conocido el Grande. Él va a convertir a Prusia en una potencia y al final el esfuerzo de Prusia va a terminar unificando con el paso del tiempo a Alemania. Posteriormente, sus distintos descendientes, el más importante vendría a ser Guillermo I. Guillermo I logró la unificación de Alemania en un territorio, en un estado, muy similar a lo que vemos hoy en día como España, Francia o Inglaterra. El problema es que la unificación y el esplendor alemán no duró mucho porque después vino la Primera Guerra Mundial y acabó con la monarquía de esta dinastía, la Hohenzollern, que ellos fueron una dinastía ininterrumpida desde Federico I hasta Guillermo II. El último caso es el de Rusia, que lo dejo aquí prácticamente. Rusia, que vemos acá, esta monarquía, tuvieron varias dinastías, fundamentalmente dos. Digamos que en Alemania, en Austria y en Prusia, el nombre del gobernante es Kaiser, porque en alemán Kaiser significa César. En Rusia el gobernante se llamaba zar, que es una forma en ruso de decir lo mismo, emperador. Bueno, ¿qué ocurre acá? Estas dinastías que estamos viendo acá de gobernantes, el primero fue Iván IV, él fue el primero que utilizó el título de zar. Luego Teodoro. Cuando muere este Teodoro, comienza un periodo turbulento en Rusia de guerras civiles y es la dinastía Romanov la que va a encargarse en una línea también semi-interrumpida de gobernantes de llevar el esplendor a Rusia. De esta línea que comienza Miguel I, el más importante acá va a ser Pedro I. Pedro I va a ser conocido como Pedro el Grande. Él va a modernizar Rusia para que Rusia tenga el nivel de esplendor que veía él que tenía Austria, la misma Prusia, Inglaterra y por supuesto en este momento Francia. Luego, bueno, va a haber una serie de distintas sucesiones y con mayor o menor grado de éxito, los rusos van a tener una serie de gobernantes que van a tratar de llevar el imperio a nivel de progreso. No lo van a conseguir porque de hecho el último zar, Nicolás II, va a ser derrocado con una revolución, la famosa revolución rusa, que al principio va a ser una revolución liberal, pero luego la segunda revolución rusa, la revolución bolchevique, va a tomar el poder los comunistas y Nicolás II va a ser asesinado. Entonces, bueno,
este cuadro que les mostré, hablamos de las distintas monarquías absolutistas que hubo en Europa aproximadamente por 500 años. Y esas monarquías, bueno, van a lograr establecerse como un gobierno relativamente estable. Si se dieron cuenta, por cada país aproximadamente había una o dos dinastías. No era normal que hubiese 3, 4 dinastías, porque las monarquías, a diferencia del sistema republicano, de las democracias, tiende a ser un sistema bastante estable. ¿Ok? Entonces, bueno, para el siglo XVIII, el absolutismo se vio influido por la ideología de la Ilustración. Ese movimiento intelectual, científico y cultural permea también a las monarquías absolutistas. Y el modelo de gobernante cortesano se va cambiando al del déspota ilustrado. Reyes que quieren llevar el progreso, la ciencia a sus reinos. Entonces, bueno, de esas monarquías absolutas hay como unos 4 o 5 representantes importantes. Yo les había mencionado justamente cuando hablábamos de estos modelos. En este caso, el absolutismo ilustrado, el primer modelo lo representa, desde mi punto de vista, Federico II de Prusia, que está acá, Carlos III de España, en el caso de Austria, María Teresa y José II, y en el caso de Rusia, Pedro I y Catalina II. Aquí no puse el segundo. Bueno, ese modelo va a permitir que de alguna manera en esos países esas reformas mejoren la calidad de vida, se promueve el arte, la ciencia, mejoren mucho las condiciones de vida de los súbditos, pero también va a permitir que aumente el papel y la influencia de la burguesía como clase social. Y la influencia de la burguesía va a terminar, por algún lado, sentenciando a muerte el absolutismo. En el Renacimiento, en el siglo XV y XVI, el papel de la burguesía va a ser clave para el surgimiento de los reyes, príncipes y emperadores que van a formar parte de las monarquías autoritarias y van a ser los principales aliados del absolutismo. Pero ya a finales del siglo XVIII, la burguesía van a ser precisamente los principales críticos de las monarquías absolutas, porque desean justamente mayor peso, mayor influencia, mayor representatividad, desean el control de la vida social. Entonces, entre estos dos aspectos se encontró el auge y la caída del absolutismo. Curiosamente, ¿por qué? Bueno, porque una serie de pensadores ilustrados van a escribir críticas hacia el absolutismo, y esas críticas no iban dirigidas al hombre del pueblo común, al campesino, al ganadero, al pescador, al labrador, al artesano. No, eso iba dirigido a los burgueses, a quienes tenían mejor posición económica y estaban mejores instruidos, tenían mayor capacidad, leían, escribían, podían ir a las universidades y tenían mayor capacidad de influencia, y eso va a ser decisivo que ellos empiecen a plantear, bueno, los reyes hicieron muchas cosas, les agradecemos que hayan unificado los países, nos hayan dado frontera, hubiesen acabado con las guerras civiles, que hayan hecho un ejército, que hayan hecho un sistema de recaudación, un sistema de funcionarios. Todo eso se lo agradecemos a los reyes, pero hay muchos abusos y los reyes no han cumplido precisamente con la cuestión de proteger a los súbditos y también garantizar la prosperidad del reino. Creo que nosotros deberíamos entonces gobernarnos a nosotros mismos y prescindir de los reyes, o por lo menos limitar su poder. Entonces, bueno, eso va a marcar decisivamente el fin del absolutismo. Pero antes de la desaparición del absolutismo hubo un conjunto de pensadores que intentaron justificar precisamente eso, ese pensamiento político. Entonces, bueno, de esos pensadores políticos hay por lo menos 3 que los vamos a ver ya casi finalizando este video. Ya estamos rondando casi la hora, y bueno, voy a de una manera muy apretada mencionar a esos teóricos que a través de libros van a intentar justificar el absolutismo, ya sea como práctica política o ya sea como sistema de gobierno. Entonces, bueno, en esta etapa hay, digamos, 3 pensadores. El primero de ellos es muy conocido por su apellido y la significación que se le da a su apellido. Estamos hablando de Nicolás Maquiavelo. Nosotros lo habíamos mencionado
los temas relacionados con el Renacimiento, porque Maquiavelo es justamente uno de los pensadores intelectuales políticos de este periodo. Maquiavelo había planteado en una famosa obra llamada El Príncipe una especie de como manual político. Aunque no es exactamente un manual político, esas son unas reflexiones que él hace cuando ya está jubilado de la vida política. Él había sido secretario, había sido diplomático en Florencia, y él describe la política como un arte. Y por supuesto, él ve la política como una lucha constante, prácticamente como una especie de guerra, y el manejo de la política basado en las pasiones se va a convertir en una obra fundamental. Bueno, aquí tienen una imagen de él, Maquiavelo, es este señor que está acá, y por supuesto esto es una portada de su libro, El Príncipe. ¿Okay? Escrito, por cierto, en italiano, no está escrito en latín. Eso habla del espíritu renacentista. Maquiavelo, siguiendo justamente la línea que había iniciado Marsilio de Padua, que había escrito en el siglo XV, El Defensor de la Paz, Defensor Pacis, el libro donde plantea una autoridad fuerte, etc. Maquiavelo habla en ese libro de la política tal como es, no como debería ser. No es un libro basado en el idealismo. Generalmente cuando se hablaba de política, los teóricos siempre escribían cómo debía ser. No, él no habla cómo debe ser, sino cómo es. Es decir, lo que él ha visto en la Italia del Renacimiento, de esas luchas, de esos enfrentamientos, él describe la política de esa manera. Y hay una frase que se le atribuye a él, que no está en el libro que él escribió, que es que el fin justifica los medios. Esa frase se ha repetido muchísimo, pero él no la dice así. Él lo que dice es que si se considera que, él dice básicamente, si se conserva la vida y el poder, todos los medios que se usen son virtuosos, son buenos. Eso es lo que se dice. Entonces, bueno, ¿qué se hizo con la frase? Bueno, se transliteró, se parafraseó y se puso el fin justifica los medios. Pero realmente es que si se conserva la vida y el Estado, el poder, todos los medios usados serán juzgados como honorables. Eso es lo que decía Maquiavelo. Y justamente, precisamente, él plantea que el mejor régimen es el que puede conservar el poder, garantizar el orden. Y él ve que la figura que puede servir ahí es un príncipe, basándose en la idea del principado. Él había leído mucho de la historia de Roma y él parece que tenía una contradicción, porque él admiraba la antigua República Romana y pensaba que ese era el mejor sistema de gobierno. Pero viendo lo que había pasado en Italia, cómo estaba la situación, él se daba cuenta que lo que se necesitaba era un gobierno fuerte, un gobierno en el cual los intereses del Estado estuviesen por encima de las distintas facciones, y por lo tanto hay que utilizar la fuerza y la astucia. Entonces él escribe en ese libro una serie de recomendaciones, y él utiliza algunas figuras de la época, como César Borgia, como un ejemplo de lo que debe ser el príncipe. Y él le dedicó ese libro a los Médicis, una familia importante de la época que prácticamente gobernó de manera absolutista la región de Toscana, en Florencia. Él le dedica ese libro a Lorenzo de Medici con la intención precisamente de ganar de nuevo popularidad, etc. Bueno, no lo consiguió. Sin embargo, su libro se convirtió en un bestseller. Muchísima gente lo compró como manual político, algo así como mira lo que debes hacer. O sea, así es, la política se caracteriza por una serie de cuestiones. Hay también una frase muy famosa que dice que es preferible ser temido que ser amado. Él dice que lo ideal es ser amado y también respetado, pero si no puedes ser amado, bueno, haz que te teman. Ese tipo de consejos basados en la lucha, la confrontación de la política más ruda, se convirtió en una especie de norma escrita para muchos políticos. Y el empeño de Maquiavelo es dejar claro que lo importante son los intereses del Estado. Para garantizar eso, bueno, se pueden utilizar todo tipo de recursos, más allá de la moral y las buenas costumbres.
y sobre todo hay que garantizar el orden, la paz, para que bueno, luego venga la prosperidad de ese principado, de ese reino. Y el gobernante se tiene que valer de todo recurso, ya sea la astucia, que sería una forma de algunas pacífica, o la fuerza. Entonces, bueno, esa obra terminó causando un impacto muy grande y hasta el sol de hoy se piensa que Maquiavelo es un vagabundo, un malo, un sucio, y la palabra maquiavélico es sinónimo para mucha gente de conspiración, de traición, de falta de escrúpulos. Y bueno, por supuesto es una interpretación válida, pero Maquiavelo, como ya les dije, no quería describir la política como él quisiera que fuera, sino como él lo había visto. No habló desde una perspectiva idealista, sino tal como era, una perspectiva que podríamos llamar racional, realista. ¿Okay? Bueno, para el siglo XVI, para finales de ese siglo, hay otro pensador que va a también justificar este sistema político, y lo va a hacer de una forma mucho más sosegada, más tranquila, y como casi respondiéndole a Maquiavelo, porque este pensador francés, Jean Bodin, traducido en español como Juan Bodino, aquí tenemos una imagen de él, Juan Bodino, este señor, es un abogado, un jurista, pero también él fue religioso en su juventud. Y él escribe un famoso libro que se llama Los 6 libros de la República. Juan Bodino escribe ese libro en un contexto parecido al de Maquiavelo. Maquiavelo vio las luchas políticas en el norte de Italia y encontró que eso era un motivo de problema. Juan Bodino escribió su libro, Jean Bodin, en el contexto de las luchas religiosas en Francia, las luchas entre católicos y protestantes, guerras que hicieron que durante 3 reinados, el de Enrique II, el de Carlos XI y el de Enrique III, el país se devastara profundamente en conflictos. Él plantea entonces la teoría de que el poder real es como el papel de un padre, es una fuerza paternalista, y el rey tiene que estar por encima de todas las luchas. ¿Por qué? Bueno, como padre de la nación, el rey es el que tiene que unificar a la nación. Entonces él plantea justamente la idea del soberano. ¿Quién es el rey? El rey es la encarnación de la soberanía, por eso se le llama a los reyes soberanos. Entonces él se plantea que como rey él debe garantizar la soberanía nacional, y la república, lo que él llama república, sería el equivalente al Estado, no el sistema republicano. Y él plantea que la república debe tener un poder absoluto. Bueno, en este caso el Estado debe tener un poder absoluto si quiere funcionar. Utilicemos un poco la metáfora, esto no lo dice él, pero si ustedes en su cuerpo, una parte del cuerpo no le funciona, el brazo no funciona, la pierna, no ven por un ojo, no escuchan por un oído, ustedes no tienen pleno control. Ustedes, para que todo funcione bien, tienen que tener sus funciones plenamente buenas. Bueno, esa es más o menos una metáfora. Si el Estado iba a funcionar, tenía que estar completo. Y para que funcionara completo y a cabalidad, tenía que tener el rey poder absoluto. Entonces, bueno, el rey es representante de la soberanía, y esta está por encima de las facciones, cualquier tipo de facciones. Y para que su poder funcione, todos deben aceptar eso. ¿Por qué? Porque por encima del rey solo está Dios, y debajo de él estamos todos nosotros, los súbditos. Entonces, por lo tanto, Bodino plantea una cuestión parecida a lo que dice Maquiavelo, pero desde un punto de vista legal, jurídico, porque Bodino había sido abogado, jurista, y también desde un punto de vista moral, al decir que el padre de la patria, de alguna manera, es el rey, o es una figura paternal, le da una responsabilidad. Un padre no puede abandonar a sus hijos, un padre no puede permitir que sus 2 hijos estén peleando si él no haga nada. Él tiene que buscar separarlos, reconciliarlos o castigarlos a los 2, pero imponer el orden. Entonces todo eso va haciendo que la imagen del rey como una figura positiva, porque el padre es una figura familiar y la familia siempre será algo considerado positivo en las sociedades tradicionales, se va consolidando. Y Bodino también, ese libro se convierte en
en un bestseller que muchos teóricos van a justificar. De hecho, en Francia va a haber dos personas religiosas que van a utilizar de buena medida parte de lo que planteó Bodino. Estamos hablando de dos cardenales que van a ser esenciales para entender la política francesa del periodo del absolutismo. Uno es el famoso cardenal Richelieu. El cardenal Richelieu era un cardenal que, a pesar de formar parte de la Iglesia Católica, fue el que más apoyó la idea de que el rey tuviese gran autoridad, inclusive sobre la Iglesia, porque él llegó a decir: primero están los intereses de Francia, después Dios. O dejando claro que primero estaba Francia y después el Papa. Bueno, el cardenal Richelieu fue el que decidió que no podía haber un Estado dentro del Estado. Si el rey de Francia era católico y él era el defensor de la fe, no se podía permitir que hubiese protestantes. Y él organizó un ejército para acabar justamente con los restos protestantes que habían, que se les había dado la oportunidad de que tuviesen algunas ciudades para que ellos se encargaran de su culto. Eso lo acaba él, porque él considera que no puede haber un poder dentro del Estado. Y a pesar de eso, el cardenal Richelieu era un hombre sumamente pragmático, porque muy parecido a lo que planteaba Maquiavelo, él, a pesar de que persiguió en Francia a los protestantes, permitió que Francia se aliara en guerras con países protestantes, con Suecia, con Holanda, con la misma Inglaterra, y luchó contra países católicos como Austria y España en la guerra de los 30 años. Y ahí no había ninguna contradicción, porque el fundamento de él era el papel del Estado. El sucesor de Richelieu, para que ustedes vean cómo eran las cosas, vino a ser el cardenal Mazarino. Mazarino era un hombre de origen italiano, pero a pesar de que era de origen italiano, fue muy fiel a la causa de Francia. Y lo peor de todo es que él realmente no era sacerdote. Pero como se hacía falta alguien con la dignidad del cargo de cardenal, fue nombrado cardenal para que se encargara justamente de terminar la misión de Richelieu, y lo consiguió. A pesar de que hubo una rebelión de la nobleza, la última gran rebelión de la nobleza, la rebelión de la Fronda, acabaron con eso, y Luis XIV pudo consolidar su poder y se convirtió en efecto en el Rey Sol, que utilizó esa metáfora para decir que yo soy el centro del poder. Bien, la última obra, y ya con esto vamos a ir cerrando de este periodo, viene a ser la obra de Thomas Hobbes. Estamos hablando ya en el siglo XVII, justamente a mediados del siglo XVII, cuando ya Luis XIV se ha convertido en la figura central del absolutismo, es el Rey Sol, y todo el mundo quería imitar al Sol, o querían girar alrededor de él. Ha ocurrido en Inglaterra en 1642 y 46 la guerra civil, y el rey Carlos I ha sido juzgado y ha sido muerto. Hobbes, viendo la turbulencia que había en su patria, se fue a Francia, se refugió en la corte de Luis XIV, y viendo el modelo político francés, viendo lo que pasaba en su país, en Inglaterra, y viendo lo que pasaba en Europa, el siglo XVII, hay que recordar, es un siglo muy violento. Él escribe una famosa obra que se llama El Leviatán, en 1651. Leviatán, seguramente a ustedes no les sonará ese nombre, pero si ustedes han leído la Biblia, son personas piadosas, sabrán que el Leviatán es un monstruo bíblico, y es la representación de lo que podríamos llamar también el pecado. El Leviatán sería un monstruo marino más o menos parecido a esto. Hoy en día hay algunas personas que lo identifican como una especie de caimán gigante. Bueno, el Leviatán es una figura monstruosa que está en las profundidades del mar, y tiene un significado simbólico. Aquí hay un famoso grabado del famoso grabadista Gustave Doré, francés. Aquí se ve a Dios con una espada amenazando con destruir a Leviatán, porque se supone que Leviatán es la encarnación de las profundidades, las pasiones más oscuras que el hombre tiene, y Dios lo va a destruir. Y precisamente Hobbes escribe un libro hablando justamente un poco sobre esas pasiones, pero a diferencia de Maquiavelo, que habla de las pasiones desordenadas del príncipe,
a diferencia de Bodino, que habla en un tono moral, Hobbes va a hablar justamente sobre la naturaleza del hombre, la sociedad y la justificación de la monarquía absoluta, utilizando explicaciones más o menos racionales, más o menos científicas, porque todavía en la ciencia como tal, en el sentido que nosotros conocemos, no se había desarrollado. Y escribe su libro. Aquí está precisamente una imagen de Hobbes y la portada de su libro. Este es Thomas Hobbes y aquí está la portada de su libro. Es un monstruo, que realmente es un hombre, que está representado por muchísimas personas. Ok, véanlo acá. Estas muchísimas personas sería la nación. Quien está arriba en la cabeza es el rey. Y el rey tiene dos cosas en la mano. Esto es un cetro religioso, el báculo que utilizan los obispos. Y aquí naturalmente está la espada. Esta es la teoría de las dos espadas, de las dos autoridades. El poder civil y el poder religioso, el poder temporal y el poder espiritual. Eso lo tiene que tener el rey, porque el rey, como lo ven acá, está representado, toda su humanidad está representada por el pueblo. Y aquí lo dice, de hecho en este libro se ve acá un comentario que me interesaría destacar. Acá, Hobbes dice que el absolutismo es la única garantía de protección del hombre contra el hombre. ¿Por qué? Bueno, Hobbes tiene una famosa frase que dice que el hombre es el lobo del hombre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que plantea Hobbes? Hobbes plantea una visión pesimista, antropológicamente pesimista del hombre. Él plantea que la naturaleza del hombre es anárquica y que cuando el hombre vive en sociedad es en una lucha contra todo, de todos contra todos. Por lo tanto, el estado natural del hombre es confrontarse, competir, acabarse, y él dice que los hombres llegan a un punto, y aquí introduce una novedad, que es lo que se llama el contrato social. Se plantea que los seres humanos se ponen de acuerdo en algún momento para ceder su libertad y darle la autoridad a una persona o un conjunto de personas para que les garantice la seguridad. Y esto es una cosa interesante porque en lo que conocemos como la ciencia política, siempre hemos notado que la política puede ser lucha o acuerdo. Pero también hay otro polo, el de la libertad, las libertades, y el del orden. Muchas veces cuando hay mucho orden sentimos opresión, y muchas veces cuando sentimos que hay mucha libertad sentimos desorden. Entonces esos dos polos están siempre constantemente luchando. Hobbes plantea la idea del contrato social, en el cual los hombres renuncian en buena medida a su libertad para tener seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque si ellos viven sin una autoridad que los regule, que los controle, van a estar siempre matándose, atacándose, destruyéndose, y la sociedad va a devastarse. Entonces, ¿qué planteaba Hobbes? Tiene que haber una autoridad fuerte, absoluta, sin mayores limitaciones, que va a garantizar la seguridad, el orden y la prosperidad. Esos son los reyes. Y él plantea que los reyes no pueden tener poderes limitados, sino por el contrario, ilimitados, un poder absoluto. Él no cree en la teoría del derecho divino de los reyes. Él piensa en esta teoría del contrato social y piensa que además no hay contradicción entre los intereses del pueblo y los intereses del rey. No puede ser que el soberano, el rey, quiera atacar a su pueblo. Y él plantea mucho lo que les mencioné atrás en las características del absolutismo. El rey tiene que proteger a sus súbditos y debe garantizar la prosperidad del reino. Por lo tanto, Hobbes no ve absoluta contradicción entre los intereses del pueblo, los intereses de la nación y los intereses del monarca. Y por lo tanto, su poder debe ser absoluto. Entonces, Hobbes termina justificando de una forma mucho más científica, más elaborada, más racional, las palabras del absolutismo. Van a seguir habiendo otros pensadores políticos ya de menor importancia, como en el siglo XVIII, un obispo francés de apellido Bossuet, también van a hacer unas justificaciones del absolutismo. Pero estos tres, fundamentalmente, Maquiavelo, Bodino y Hobbes, son los tres grandes pensadores que van a justificar este sistema político del absolutismo, que va a tener su momento cumbre en el siglo XVII, va a llegar en el siglo finales, bueno, ya al siglo XVIII,
con el despotismo ilustrado o el absolutismo ilustrado, pero ya a finales del siglo XVIII muestra elementos de profundo agotamiento. Y la crisis que va a tener Francia, que había sido justamente en el siglo XVII el lugar de esplendor de ese sistema absolutismo, la crisis que va a estallar en Francia va a terminar generando en 1789 una revolución, la famosa Revolución Francesa, capitaneada por la burguesía, cuando precisamente Francia está en la ruina. El rey tiene que convocar a una instancia de representación política llamada los Estados Generales, que eso era una instancia medieval, y necesita cobrar impuestos. Y que consiguen allí los representantes de la burguesía, consiguen un pequeño espacio, una pequeña oportunidad para criticar al rey, y esa crítica luego fue vertida a la población, a la gente del común, y esa gente llamada el tercer estado, que eran todos los que no eran nobles y no eran religiosos, era la gran mayoría de la representación del pueblo francés. Ese pueblo se va a alzar en armas en julio de 1789 y va a producirse un proceso prácticamente irreversible. Lo que va a ocurrir en Francia va a causar un impacto grandísimo que va a superar el que había ocurrido en Inglaterra, porque 100 años antes, en 1688, el último monarca absolutista que tuvo Inglaterra, Jacobo II, fue derrocado, pero fue una revolución pacífica, no hubo violencia, prácticamente el rey huyó y llegó otro rey que nombró el parlamento, que lo vemos acá, es la instancia parlamentaria. Aquí hay una imagen del parlamento en el siglo XVI perdón, el siglo XVII y XVIII, y esto es una imagen actual. Esto es la Cámara de los Lores en Inglaterra. Aquí hay una sesión presidida por la reina de Inglaterra. La Cámara de Lores representa fundamentalmente a los nobles, a la nobleza, pero la Cámara de los Comunes es la cámara que sería como decir la Cámara de Diputados, y la Cámara de los Comunes era elegida por votaciones que no eran iguales a las de hoy en día, y la Cámara de los Comunes representaba fundamentalmente a la burguesía, la misma burguesía que había ayudado a los reyes absolutistas, a los reyes autoritarios en el Renacimiento y el siglo XVI. Ahora había logrado con éxito, y ya la segunda vez, derrocar a un rey en Inglaterra. Bueno, 100 años después lo van a hacer los burgueses franceses, y con el derrocamiento de los reyes en Francia se va a producir un efecto en cadena que va a hacer que el absolutismo como sistema político ya no tenga vida. En el siglo XIX se podría decir que va a ser el siglo del liberalismo, y va a ser también el siglo de la burguesía, marcando justamente el fin. Entonces, bueno, con estas palabras podemos prácticamente declarar terminada este video, y bueno, les damos las gracias por escucharnos, por estar pendientes de nosotros. Para mí ha sido un verdadero placer explicarles este complejo periodo y tiempo histórico y fenómeno histórico-político, y esperamos que estas explicaciones hayan resultado de su agrado, de su interés, esperando en una próxima oportunidad contactarnos a través de este espacio. No olviden suscribirse a este canal si les agradó este video, si les ha servido, y bueno, nuevamente les damos las gracias a todos ustedes por su presencia acá. Nos despedimos, muchísimas gracias, hasta luego.